para fortificar con calcio los alimentos, para meter calcio en algunas golosinas que los chicos consumen, que son muy afectos a consumir golosinas, para que entonces tengan ya desde ese momento de su vida un mayor consumo de calcio. El sedentarismo es otro factor de riesgo, que cada vez esto es un problema mayor en la sociedad occidental. Cada vez la gente camina menos, hacen todo en auto, todo en transporte público y se mueven cada vez menos. Para cómo viven en departamentos, entonces no tienen que andar baldeando patios ni subiendo escaleras para tender en la terraza la ropa, como hacían las amas de casa antes, que además amasaban y hacían mucho ejercicio con los brazos. Pero todas estas costumbres se han perdido. El bajo peso corporal, atención a las personas de cuerpos muy menuditos, esto es mucho más frecuente en las mujeres que en el hombre, pero se considera que si los sujetos han pesado siempre, digamos, menos de 55 kilos, eso ya nos tiene que poner en la pista de que tiene una masa ósea relativamente chica y que está más predispuesto a tener osteoporosis. El haber fumado durante muchos años y el fumar actualmente es un factor de riesgo muy importante para la osteoporosis, porque parece que el tabaco como que frena las células encargadas de formar hueso nuevo. Todos estamos formando un poquito de hueso todos los días, también lo destruimos. Entonces, si fumamos, la formación de hueso no se hace bien. El consumo de alcohol en cantidades exageradas. Se considera bebedor social el que consume no más de 3 porciones de alguna bebida alcohólica de las habituales, vino, cerveza o alguna bebida blanca ocasionalmente. Pero si el consumo es mayor y es diario, no ocasional, eso ya puede estar dándonos un hueso afectado en este sentido. Y el otro gran factor de riesgo es el hipogonadismo, que es un poco lo que se ha estado hablando todo el tiempo hoy acá, justamente porque una de las estrategias para el tratamiento del cáncer de próstata es disminuir los niveles de testosterona, es decir, producir una castración que a veces, como hace unos años, era una castración quirúrgica, se sacaban los testículos del paciente para asegurar que ese cáncer, que es hormonodependiente, no siguiera progresando, para frenar su avance, digamos, y hoy día se prefieren más bien técnicas no agresivas, como son las manipulaciones hormonales, y se dan medicamentos que llevan la testosterona a niveles bien bajos en un varón que hasta ese momento tenía testosterona normal. Entonces, muchos de los pacientes con cáncer de próstata, por efecto del tratamiento, entran en esta situación de testosterona baja, de hipogonadismo. Gónada es la glándula sexual. Puede ser el ovario en la mujer o en este caso el testículo en el varón. Hipo, bajo. ¿Y qué otros factores predisponen a esta enfermedad? Por supuesto que hay osteoporosis secundarias a otras enfermedades. Pacientes que tienen problemas crónicos de riñón, de hígado, mala absorción intestinal. Ustedes habrán oído hablar de una enfermedad que se llama celiaquía, que es la intolerancia al gluten, que es una proteína del trigo y de otros cereales. Bueno, todas estas personas suelen tener mayor predisposición a tener osteoporosis, es frecuente que la tengan. Y también si ese sujeto ha tenido un tratamiento crónico por cualquier razón, con corticoides o con antiepilépticos, y ha tenido que tomar años estos medicamentos, algunos antiácidos de los modernos también habría que ponerlos acá como causa de problemas, a la larga eso va a dañar el esqueleto, a la larga o a la corta. Los corticoides en poco tiempo pueden hacer un desastre en el esqueleto si se toman a dosis altas y por tiempos relativamente prolongados. Ya más de 3 meses de tomar corticoides a dosis altas ya puede afectar severamente a veces el esqueleto. Y si el sujeto ya ha sufrido alguna fractura, también parece estar como más predispuesto. Parece que como que esa fractura en realidad no es que lo predispuso a tener osteoporosis, se produjo la fractura porque el paciente ya tenía alguna afectación del esqueleto y eso se manifestó con la fractura. En el varón, las causas de osteoporosis son casi las mismas que yo les he estado mencionando y las mismas que en el otro sexo, digamos. Pero en el varón es mucho más frecuente ver estas osteoporosis secundarias a otro problema, o al tabaquismo, o al alcoholismo, o al hipogonadismo. Las causas más comunes son estas que les acabo de decir, y también en el varón juega la carencia de calcio y la falta de vitamina D. Ustedes saben que la vitamina D no está en los alimentos, el calcio sí está en los alimentos. Casi todos los alimentos tienen algo de calcio y los que más tienen son los lácteos. Por eso es importante que el consumo de lácteos sea diario y que sea en buena cantidad, 2 o 3 porciones de lácteos todos los días. Enseguida vamos a ver esto con más detalle.
Pero ya les digo que vitamina D no está en los alimentos. Hay muy pocos alimentos que tengan vitamina D en cantidad importante. Y no suelen ser alimentos que uno coma todos los días. Uno no come salmón todos los días, que sería una buena fuente de vitamina D, ni come bacalao todos los días. Entonces, por eso es que la vitamina D hay que generarla. Y hay que generarla exponiéndose al sol, con prudencia, en buenos horarios, quizá con algún pequeño filtro solar si hay un problema de piel, pero no hay otra manera de generar vitamina D salvo exponiéndose al sol. No viene con la alimentación. Y si el sujeto no puede tomar sol o no quiere tomar sol porque no le gusta, o su dermatólogo se lo prohibió porque ya tuvo algún problemita,